estos casos, o los abogados que están también escuchando, les comento este caso. ¿Qué había pasado? Que él había hecho la entrevista única y al momento de hacer la entrevista única, el niño no reveló absolutamente nada, no revela absolutamente nada, no se frente a los hechos denunciados. Entonces, y el niño, su comportamiento, su aspecto emocional, todo está acorde, estaba totalmente tranquilo, no evidenciaba por ningún lado, no evidenciaba lo que es la afectación psicológica. Entonces, ¿qué pasó? Mi colega le saca, pues, dentro de los hechos, materia de evaluación, materia de investigación, o hechos denunciados, el niño no revela, por lo tanto, no me puedo pronunciar y, por lo tanto, el niño, pues, no presenta lo que es afectación emocional. Entonces, ¿qué había pasado? De que el niño había mencionado todos los hechos en la psicóloga, pero de la terapia que estaba recibiendo, de la terapia que había ido. Entonces, la mamá hace toda una contradenuncia, creo, ¿no? Contra el psicólogo, porque según ella no le ha evaluado bien. ¿No? No lo he evaluado bien, ¿cómo es posible que mi hijo, que el psicólogo diga que mi hijo no ha sufrido nada, o sea, que no tenga toda esa afectación, si mi hijo no puede ni dormir, se orina en la cama, o sea, la mamá dice absolutamente todo y el juez la demanda que pone, el juez lo acepta. Entonces, ¿qué pasa? Que mediante la fiscalía, mediante el juez, mediante la fiscal le manda pues un oficio, un oficio pero al psicólogo, ¿sí? Mencionando que tiene que hacer una nueva cámara. Pero para ese entonces nosotros contamos con la guía y la guía dice que no se podría hacer otra nueva cámara porque se está trabajando a través de la prueba preconstituida. Entonces, el psicólogo se ha valido de todo lo que dice la guía, ¿no? La guía mencionaba ese aspecto, que no podía hacer una nueva cámara, pero sí se puede hacer una ampliación de esa cámara, ¿no? Incluso creo yo que él quedó en ese proceso, ¿no? Quedó en ese proceso de poder hacer, porque es todo un proceso administrativo, ¿no? De poder hacer, de volver tal vez mencionando que no se puede hacer una nueva cámara, porque ya estaríamos yendo contra la ley que dice evitar lo que es la revictimización. Entonces, creo, no sé hasta dónde tengo entendido que él no lo realizó, ya, no sé, me imagino que eso sigue en proceso. No lo realizó porque se avaló en todo lo que dice la guía, porque anteriormente lo trabajamos como prueba preconstituida, pero ahora no, ahora se está trabajando como prueba anticipada. Entonces, la prueba anticipada dice que cuando el juez lo requiera, el menor puede de una u otra vez puede tratar de declarar los hechos denunciados o los hechos que ha pasado, que le ha sucedido. Entonces, de alguna u otra manera estamos yendo contra lo que dice la ley, ¿no? Pero eso es con el fin tal vez de poder aclarar los hechos sucedidos. Muchas veces en el momento, pues, también a mí me ha pasado una vez, y les comento esto ya de mi caso, ¿no? Lo mismo casi se podría decir, ¿no? Me ha pasado que el menor no reveló absolutamente nada, en lo que es cámara Gesell, eh, no reveló absolutamente nada de lo que es cámara GESEL, no mencionó nada acerca de los hechos, a pesar que utilicé todo el debido procedimiento, traté de generar rapport, ¿no? Entonces el niño, y incluso el niño me decía que se llevaba bien porque el denunciado era el abuelito por tocamientos indebidos. Según el papá, que el abuelito o sea, que el papá de la mamá le tocaba a su hijo, le tocaba sus partes íntimas, ¿no? Le tocaba sus genitales, entonces le tocaba todo, la parte de su trasero, entonces según él, ¿no? Entonces el niño, cuando yo le pregunto en lo que es entrevista única, el niño no refiere absolutamente nada, no comenta nada acerca del hecho. Y incluso cuando le pregunto del abuelito, le pregunto, ¿no? ¿Cómo te llevas con tu abuelito? Cuando ya pasé lo que es entrevista única, tampoco me comenta, no, me llevo bien, mi abuelito es bueno conmigo o sea, absolutamente nada, ¿no? Entonces, por ende, yo pues no me podía manifestar respecto a si presento una afectación, ¿no? Porque el niño no mencionaba acerca del hecho. Entonces, ¿qué pasó? Después de un mes, creo, después de un mes,
eh, el papá no conforme con eso, pide la ayuda del Minjus, de un psicólogo del Minjus. Recuerdo yo, ¿no? Que el papá va a hacer el apoyo, creo, de un psicodemijos y el psicodemijos lo evalúa al menor de 6 años, lo evalúa al menor, pero después pasado de un tiempo de todo lo que es la entrevista única. Y el psicólogo del Minjus, claro, no ha hecho entrevista única, pero sí le ha hecho evaluación psicológica y le saca afectación psicológica al menor. Entonces el fiscal, cuando llega a sus manos, dice, los dos informes difieren en sus resultados. La psicóloga del Ministerio Público de Medicina Legal le saca no afectación y el psicólogo del MINJU le saca afectación. Entonces, tengo dos peris totalmente diferentes, difieren en sus resultados, entonces me manda a mí a poder hacer todo mi descargo de por qué yo le he sacado no afectación y también me manda como que a intervenir en sus resultados del psicólogo del MINJUS. Y según la ley, yo no puedo pronunciarme en otro informe que lo ha hecho incluso ni de mi propia entidad ni de otra entidad. La guía lo dice. Entonces, de alguna otra manera, esta guía nos sirve para ver algunos conocimientos, para avalar algunos conocimientos que de alguna otra manera los fiscales desconocen. Entonces, yo tenía que hacer todo mi descargo, ¿no? Paso por paso, viendo, ¿no? Lo que es la guía, alguna marco teórico de alguna literatura. Paso por paso he hecho todo lo que se ha seguido el debido procedimiento, se ha seguido paso por paso, se ha seguido, se ha hecho en base a un protocolo y debido a eso todo el menor no ha evidenciado o no se ha pronunciado respecto al hecho, no ha mencionado nada respecto al hecho. Entonces tenía que hacer todo mi descargo. Y me pedía también que yo tenía que hacer el descargo por el informe del psicólogo del MIJOS. Y yo no podría hacer eso porque él le ha sacado lo que es afectación y él mismo tiene que hacer su descargo referente a eso. La diferencia es que son tiempos muy distintos. Puede que en ese tiempo el menor haya sido influenciado, puede que sea, no estoy diciendo que es así, puede que sea, son hipótesis, ¿no? Puede que el menor haya sido influenciado, ¿no? Yo de todo eso entendí que también hay denuncias falsas. De alguna otra manera hay denuncias falsas, hay denuncias con intereses, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces yo tratando de averiguar, de investigar referente al caso, es que la mamá y el papá estaban separados y estaban peleando por la tenencia del menor. Entonces el señor vivía en España y se lo quería llevar a su hijo a España y mayormente siempre la ley acoge a la mamá, ¿no? Entonces, él de alguna otra manera quería llevárselo a su hijo a vivir a España. Entonces, yo saqué mi hipótesis y dije, no, de alguna otra manera él trató de hacer esta denuncia para llevárselo al hijo. Entonces, porque al final creo que con todo el descargo que yo hice, se quedó bien claro que son procedimientos totalmente diferentes. La entrevista única es un procedimiento totalmente diferente con la evaluación psicológica. ¿Y quién tiene prueba de validez? Porque es grabada y grabada es la entrevista única en cámara GESEL. Y en esa cámara que yo realicé no había ni un poquito de contaminación. Se ha hecho una cámara limpia y yo lo he vuelto a ver, lo he vuelto a revisar para poder hacer mi descargo. Se ha hecho una cámara limpia, no se ha inducido al menor. Aparte de eso, se ha hecho siguiendo los protocolos, siguiendo el procedimiento adecuado, todo lo que les he estado ya mencionando anteriormente, ¿no? Y también vamos a llegar a los protocolos. Entonces, y también los ambientes son diferentes. Una entrevista tú puedes inducir. Y en el informe que hacía el psicólogo, bueno, yo no podía hacer mi descargo frente a su informe, pero yo vi su informe porque me enviaron, veía que había mucho, el psicólogo inducía demasiado para un niño de 6 años muchas palabras técnicas. Entonces, por ahí estaba viendo, ¿no? Que de alguna otra manera, cuando es una evaluación psicológica, difiere mucho de una entrevista psicológica, una entrevista en cámara GESEL. Por eso es que me preguntaba uno de los colegas, si en la anterior clase me preguntaba si se podía hacer la entrevista única en lo que es
consultorio. No, porque la entrevista única es un procedimiento totalmente diferente a lo que es la evaluación psicológica. Entonces, yo no puedo hacer la entrevista única en lo que es consultorio, no, porque no merita, pero sí puedo hacer la evaluación psicológica, que es otro procedimiento totalmente diferente. Me avala a mí lo que es la entrevista porque está grabado. Así el digitador, tal vez la cámara o el acta esté redactado mal, me avala la grabación, ¿no? Entonces, en la grabación, imagino que los fiscales lo han visto, lo han revisto, entonces han visto que todo está conforme de acuerdo al procedimiento seguido. Entonces, suele pasar muchas cosas, ¿no? Y no, hasta ahora no entiendo por qué le han admitido, pues, una evaluación, pese que ya había una entrevista anterior en Cámara GES, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta ahora no he logrado entender ese aspecto y cómo es que le han aceptado o cómo es que el fiscal, porque he estado preguntando un poco del caso, cómo es que la fiscal le ha aceptado, ya que se haya realizado una entrevista única en cámara, cómo le ha aceptado una evaluación, aparte de lo que ya se había hecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos revictimizando de alguna otra manera. O sea, no es que queremos tiene que aclarar sí o sí, sí o sí, sí o sí, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces, estamos llevando una mala estrategia de alguna otra manera. Pero, como les digo, si todo está acorde y si está todo en el reglamento, si ustedes han seguido los protocolos, han seguido los procedimientos, no tienen por qué temer. Tienen que de alguna otra manera, morir en su ley, como dice, ¿no? Morir en su ley. Por ejemplo, si yo digo esto en mi pericia, cuando voy a audiencia y me ratifico en esto, me tengo que ratificar en lo que yo he hecho, ¿no? No me puedo decir, no, no, esto yo no me creo que me he equivocado o me parece que es de esta manera. No, si yo lo he hecho de esa manera, yo tengo que morir en mi ley y tengo que defender mi protocolo de pericia de alguna otra manera. Entonces, es importante de que sepan, ¿no? Si hay colegas psicólogos que están haciendo eso, ¿no? Están trabajando en lo que es medicina legal, es importante de que sepan ese aspecto, ¿ok? Yendo a la función y actuación del fiscal, en los casos de delitos o infracciones a la ley penal que contempla la ley 3036-4, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del Grupo Familia y Ministerio Público, dice, la investigación desde su inicio hasta su culminación en sede fiscal. El fiscal es el encargado de llevar la diligencia, ¿no? Entonces, desde el inicio hasta el final ya sea en sede fiscal, en sede policial, según corresponde. Entonces el fiscal no se tiene que desligar de ese aspecto. Cuando el investigado es mayor de edad, aquí es importante, quien dirige el procedimiento de entrevista única es el fiscal penal, ¿sí? El fiscal de familia participa velando por el respeto de los intereses de las garantías de las víctimas, niños y adolescentes, y el investigado menor de edad, que él dirige ese procedimiento. Cuando hay un menor de edad en lo que es entrevista única, de alguna otra manera el fiscal de familia, el fiscal penal, tiene que haber una comunicación con el fiscal de familia. ¿Para qué? Para que los dos estén en lo que es la entrevista única, ¿sí? Y también cuando esté el denunciado sea un menor de edad, también está el fiscal de familia. Pero siempre y cuando está el mayor de edad, es el fiscal penal quien dirige lo que es la entrevista única. ¿Sí? ¿Me dejo entender en ese aspecto? ¿Ok? En caso existan investigados mayores y menores de edad, quien entrevista es el fiscal previa coordinación con el fiscal de familia, fiscal penal previa coordinación con el fiscal de familia, a fin de comunicar al psicólogo cuáles son los elementos tácticos necesarios a conocer para que pueda desarrollar la entrevista, para que pueda realizar la entrevista. Como les dije anteriormente, quien dirige la entrevista única o la diligencia es el fiscal. Y quien realiza lo que es la entrevista única es el psicólogo, ¿sí? El fiscal penal de familia o mixto o la policía
cuando el fiscal emite el oficio. Es el encargado, ¿no? Bien, el fiscal penal, el fiscal de familia, el policía es el encargado de emitir el oficio correspondiente para que la víctima asista tanto a la evaluación de médico forense, para que pase un reconocimiento médico legal y también para que pase la evaluación y entrevista única en cámara GES. Por ejemplo, algunos de los oficios vienen, se eh, ¿no? Que se realice lo que es el reconocimiento médico legal a la víctima de iniciales, tal, JM, tal, de 16 años, de 6 años, de 9 años, ¿no? Y también lo que es la entrevista única en cámara GESEL, o después la evaluación psicológica forense y la evaluación psicológica forense, porque son dos procedimientos totalmente diferentes, ¿sí? Hay que entenderlo de ese punto. Y otras que corresponden a la investigación, ¿no? Incluso también piden, ¿no? Y también la evaluación, lo que es el perfil psicosexual y características o rasgos de personalidad al imputado o al procesado o al presunto agresor, ¿no? Porque son presuntos, o sea, hasta que no se pruebe lo contrario son presuntos. Presunta víctima y presunto agresor, ¿ok? ¿Pasamos? Función y actuación del psicólogo. Aquí, ojo, ya también les voy a hablar acerca de cuáles son las características que debería tener pues el psicólogo, ¿no? El psicólogo forense también les voy a comentar acerca de eso. El psicólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, yo les hablo, ¿no? Porque de alguna otra manera, pues, esto está más dirigido a los psicólogos que trabajan en lo que es medicina legal, lo que es Ministerio Público. También hay psicólogos que trabajan en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, la guía del Poder Judicial, del PJ, ¿no? De alguna otra manera es, como lo dice, ¿no? En ese punto es casi copy-pega de la guía del Ministerio Público, ¿no? Hay cositas que varían, pero si ustedes lo leen, hay cosas que son totalmente iguales. Entonces yo lo he estado leyendo, lo he visto, hay cosas que cambian, pero la mayoría son totalmente casi igual que la guía del Ministerio Público, ¿no? Del año 2016. El psicólogo del instituto, ya bueno, capacitado en técnicas, ¿no? Tiene que estar capacitado en técnicas de entrevista forense y contar con la debida necesaria capacitación para realizar el procedimiento de entrevista única en lo que respecta a víctimas de violencia, ¿sí? El psicólogo también El psicólogo también es responsable de informar a la persona entrevistada, ¿no? Todo el procedimiento de entrevista única, sin discriminación alguna, teniendo en cuenta los enfoques de género, integralidad, interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad, generacional, desarrollo humano e interdisciplinario, ¿no? Es importante aquí, como la víctima es menor de edad, ya, por ejemplo, yo desde el punto de vista, ¿no? Como psicóloga, en este aspecto lo que yo hago es tratar de informarle a la mamá. Al momento de conversar con la mamá, yo le informo, o con el acompañante de la víctima, ya sea mamá, ya sea papá, asesor, tutor, el que sea, ¿no? El que esté ahí en la entrevista única, o bueno, para que se realice la entrevista única, yo le comunico, ¿no? Que vamos a realizar una entrevista, le digo todo el procedimiento que vamos a realizar. Cuando la víctima es pequeñita, pues, ¿no? De 3 añitos, 4 añitos, hasta 5 añitos, yo no suelo explicarle al niñito. Pero cuando ya la víctima está, pues, 6 años, 7 años, 8 años, sí, ¿no? Porque ya me va a entender, me va a comprender lo que vamos a realizar. Pero al niño de 3 hasta 5 años le digo, mira, o sea, trato de informarle, pero de una manera que él me entienda, que él me comprenda, para que no se asuste, para que tal vez a dónde me estás llevando, ¿no? ¿Dónde estoy yendo? Porque recuerdo que una vez tuve un caso de una menor que venía con su hermanita, eran gemelas, y la mamá me dijo que ella no se apartaba de su hermana gemela. Entonces, ella quería entrar a fuerzas con su hermana, quería entrar, ¿no? A lo que es entrevista, quería llevársela a la hermana, no la soltaba. Después de una hora tratando de convencerla con dibujitos, después de una hora, gracias a Dios ese día, pues no, había dos ambientes de cámara y no había otra diligencia y ya
teníamos varios psicólogos trabajando, entonces yo solamente me encargué de esa cámara, ¿no? Entonces traté de convencerla y traté de entender, decirle que su hermanita va a estar aquí y que contigo vamos a pasar adentro, otro ambiente, vamos a conversar y luego vamos a seguir dibujando, ¿está bien? De tanto que traté de convencer, logré, pero hay casos que no lo haces, no lo logras. Entonces, y hay casos también, por ejemplo, en el tema ahora de la pandemia, hay niños que se asustan por el tema de que tú estás cubierto, piensan que somos doctores, que somos enfermeros, que les vamos a vacunar y que le estamos llevando para vacunarlos. Entonces, todo eso previo a la entrevista nos va a servir para que, para poder nosotros conocer al menor y tratar de explicarle. Y en ese momento yo trato de explicarle, mira, vamos a ir a un ambiente para poder conversar de todas las cosas que a ti te han pasado, te han sucedido, todo lo que tú me quieras contar. ¿Está bien, Juanita? ¿Está bien, Rosita? Y mueven la cabecita, ¿ok? Te dicen, ¿no? Algunos asustados están, otros con temor, entonces, pero en ningún momento puedes coger a la víctima, en ningún momento, ¿sí? Entonces yo le digo que me acompañe, no es que me lo llevo jalando, no. Le digo que me acompañe y que me siga, o le digo, mira, tú vas a ir, yo voy a ir tras tuyo, ¿ya? ¿Está bien? Ok, entonces vamos, ¿no? En ningún momento se le coge a la víctima, nada, ¿no? No se le toca tampoco. Es que de alguna otra manera, porque puede ser que ha sufrido un hecho de tocamientos indebidos. Entonces, al tocarle, puedes generar un poco de frustración, puedes generar un poco de temor, de miedo. Entonces puedes generar el recuerdo que ha estado presente, lo puedes hacer, se puede quedar en un estrés, un shock, o también podría de la otra manera reaccionar de manera impulsiva, o llorar, o hacer un drama. Entonces, en ningún momento se le toca a la menor, ¿no? Entonces, yo de esa manera le explico a la menor. Pero cuando ya es un adolescente, por ejemplo, de 15 años, 16 años, sí le explico, ¿no? Le digo, mira, vamos a ir a un ambiente, vamos a conversar de estas cosas, y yo quiero que de alguna otra manera tú hables fuerte, claro, ¿no? Le comento ese aspecto para no tener inconvenientes, sobre todo ahora en el aspecto de la pandemia, ¿no? Que está con su mascarilla, su protector facial, como ya les dije anteriormente, ¿no? Nosotros hemos comprado un protector facial y le sacamos la mascarilla y estamos con el protector facial para que se pueda ver toda la parte de su carita, ¿no? De cómo ella transmite las emociones o cómo ella me transmite lo que está hablando, para ver lo que si hay congruencia en lo que me dice con lo que habla, ¿no? Por ejemplo, si me dice algo penoso y ella está tranquila, feliz, entonces de alguna manera puedo pensar de que no hay congruencia en lo que dice y lo que habla con lo que expresa, ¿no? La parte verbal con lo que expresa pues gestualmente, ¿no? Entonces es importante ahí mencionar eso. Pero sí a la mamá le explico, ¿no? Que este es el procedimiento que vamos a hacer. Incluso el fiscal también le explica, ¿no? Porque su función también es explicarle, señora, bueno, buenos días, buenas tardes, en este momento vamos a realizar lo que es la entrevista, para la cual va a tener que firmar el consentimiento, porque la mamá, como es menor de edad, tiene que firmar el consentimiento para que su hija pase lo que es entrevista única, ¿no? Luego, realizar las coordinaciones previas con los operadores intervenientes, teniendo en cuenta la información necesaria que le permita realizarlo y recordar los elementos fácticos que ayudan al esclarecimiento, ¿no? Eh, ahí el psicólogo lo que tiene que hacer es coordinar, ¿no? Con el fiscal. Tiene que haber una estrecha relación con el fiscal, sobre todo con el fiscal penal, ¿no? También en el caso de la fiscal de familia, también, ¿no? He visto que es una menor, entonces esto le ha sucedido, entonces me comenta un poquito del caso. Y también ahí tengo que yo ver lo que es la carpeta fiscal, ¿no? Leer la carpeta fiscal, ver qué es lo que ha sucedido, el reconocimiento médico, si hay unos informes previos, si ha asistido a un psicólogo, si tal vez hay un informe del colegio, entonces todo va a estar en lo que es la carpeta fiscal, ¿no? Entonces yo veo la carpeta judicial, como lo dice, ¿no? Entonces yo veo todos la parte de los documentos, todo el atestado para yo poder ya tener y dilucidar algunas cosas que están en mi mente, ¿no? Mis hipótesis y poder yo entrar a lo que es Cámara GESEL ya con todo ese respaldo de poder dirigir bien mi entrevista única, ¿no? Por lo menos yo ya sé de quién se trata, entonces de alguna otra manera tengo que dirigir mi entrevista, pero sin inducir a la menor, ¿no? Asimismo, durante el procedimiento de entrevista única, el psicólogo o psicóloga
adecuará las preguntas del operador a la edad cronológica, estando esto en déficit intelectual, deficiencias físicas, sensoriales, su índice de posibles trastornos neurológicos, entre otras limitaciones de la víctima, ¿no? Como ya les comenté, creo también la clase pasada, el psicólogo tiene que adecuar esas preguntas cuando después de hacer la entrevista, el operador de justicia, ¿no? te hace las preguntas a través del audífono, tú tienes que de alguna otra manera, esas preguntas que te lo hacen muy directas, tal vez ponerlas a la edad del menor, ¿no? Clarificarlas de alguna otra manera, pues operacionalizarlas a la edad del menor, ¿no? No decirles de manera directa, ¿no? Y hay cosas que tal vez ya lo ha mencionado, ya lo ha dicho, tratar de que como psicólogo ella pues mencione esas cosas, pero ya no pues tan amplias, sino yendo al hecho directo, ¿no? Porque eso de alguna otra manera es lo que quiere el fiscal, ¿no? Por ejemplo, sobre todo responder a las preguntas, ¿no? ¿Cuándo, qué, cómo, dónde, ¿no? Entonces, es importante que dirijamos desde ese aspecto también, ¿no? Para el operador es importante cuándo pasó el hecho, dónde pasó el hecho, qué pasó y quién fue el que hizo, ¿no? Entonces, es importante por eso tratar de dirigir en ese aspecto, ¿ok? Pasamos a la siguiente. Ok. Aquí para poderles explicar más lo que hace el psicólogo. Por ejemplo, con el fiscal que ven ahí, el psicólogo se presenta, se presenta, y, buenos días doctor, yo soy la psicóloga que va a estar a cargo de realizar lo que es la entrevista hoy. Entonces ya el psicólogo se presenta con el fiscal y el fiscal le comenta del caso, ¿no? Y luego pues le presta lo que es la carpeta fiscal, ¿no? Pero esta carpeta fiscal no lo tiene el fiscal, sino lo trae el efectivo policial, ¿no? El de la PNP, de la policía. Luego, con la víctima, ya les comenté qué es lo que realiza, ¿no? Le comenta de que vamos a ir a un ambiente, vamos a conversar, diálogo, hay un previo diálogo con la víctima, ¿no? Con el acompañante de la víctima también le pregunta, ¿no? A la mamá, bueno, señora, buenas tardes, yo soy la psicóloga, quien va a realizar lo que es la entrevista. El día de hoy voy a conversar con su hija acerca de los hechos que le ha pasado, ¿no? Para lo cual yo quisiera saber cómo es que ha sucedido, quién ha hecho la denuncia, donde he hecho la denuncia, entonces yo voy anotando qué es lo que ha pasado, yo voy anotando todo lo que me dice. ¿Para qué? Para que al momento yo de poder hacer la entrevista pueda pues correlacionar lo que me dice la menor con lo que me dice también la mamá. Les comentaba, creo, el caso de que había un caso aquí, les comento, de que la mamá me decía otra cosa y la menor, la adolescente, me decía otra cosa en lo que es cámara GESEL. La mamá me dijo que se había enterado de los hechos por una psicóloga y la menor en cámara Gesell me dice que nunca había conversado con la psicóloga, que nunca ha ido al psicólogo, ¿no? Entonces, yo ahí veo y que hay una controversia, ¿no? Lo que me dice la mamá no es igual a lo que me dice la menor. Mayormente siempre lo que me dice la mamá, la menor también en cámara me dice, ¿no? Pasa, pero hay casos donde también no concuerda lo que me dice la mamá y lo que me dice la menor. Puede que sea una denuncia falsa, sí, también puedo estar yendo por esa opción, o también con otros intereses, ¿no? Entonces, vamos a ver ese punto también. El psicólogo tiene que ser muy hábil de poder detectar esos puntos también. Ahora, en cuanto al digitador, el psicólogo es importante también que tenga una estrecha relación con el digitador. ¿Por qué? Porque al momento de él transcribir, hay cosas que tal vez no lo transcriba bien. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente, como ya me ha pasado, ¿no? Le digo, Jorge, le digo, o Juan, mira, he visto que la cámara anterior no había una buena digitación, hay muchos errores ortográficos, por favor, ahora trata de estar atento para poder transcribir y hacerlo bien, puesto que ahí después ya no lo estás corrigiendo tantos errores ortográficos y tampoco tengamos inconvenientes. Les comento aquí también un caso. Siempre les voy comentando un caso que más o menos se relaciona con lo que estamos llevando. Entonces, recuerdo que había una cámara Gesell que había hecho una psicóloga, una colega, ya una colega, donde, donde el acta
no era igual al vídeo. O sea que como la cámara es grabada, entonces en el vídeo decía otra cosa y en el acta estaba transcrito otra cosa, totalmente diferente. Había errores ortográficos, había, o sea, hay cositas que justamente los puntuales, donde decía qué, cómo, cuándo, donde ella mencionaba que me tocaba mis partes íntimas, había una inducción tremenda. Entonces el abogado del imputado había hecho su reclamo diciendo que la psicóloga ha inducido, que esta cámara no va, que es que el otro, ¿no? Entonces recuerdo que ese oficio le llega a la psicóloga y la psicóloga pues le dijo que no era su función, no era pues ver los errores ortográficos, su función no era porque no dependía de ella. Entonces como ella había sacado lo que es el video para que pueda sustentarlo, ha hecho su descargo poniéndole el video y que la culpa de alguna otra manera era en el proceso administrativo del digitador, ¿no? Entonces es importante también de que haya una relación con el digitador. Por ejemplo, esto sí me ha pasado. Eh, la semana pasada que he estado de turno, recuerdo que me tocaba evaluar al agresor. Entonces, mayormente cuando yo evalúo al agresor, por estrategia, pasa primero la víctima a lo que es entrevista única y posteriormente pues evaluamos al agresor, ¿no? Para ya tener el relato de la víctima y yo leo el relato de la víctima. Yo antes de evaluar al presunto agresor leo el relato de la víctima, es bastante, pero lo leo. Entonces, leo todo el relato de la víctima, ¿para qué? Para hacer mi confrontación, mi repregunta al agresor. Entonces, yo leo todo mi entrevista única y me doy cuenta, cuando estoy leyendo, que esa entrevista no tenía nada que ver con la denuncia del señor. Es decir, por ejemplo, el señor tenía una denuncia por haber tocado a su sobrina. Y en lo que es en la cámara, me dan una cámara, me dan un protocolo de pericia de otra persona. Yo sí estoy leyendo y decía que estaba acosado por un profesor. Y yo le pregunto al señor y le pregunto, señor, le digo, ¿usted por quién está siendo denunciado? Ah, me denuncia mi cuñada porque supuestamente le he tocado a mi sobrina. Dice. Y el protocolo de pericia que me han dado estaba de otra persona. Mira qué error tan garrafal que se puede cometer, imagínense. No sé si esa entrevista ya se la habrá entregado, no lo sé. Entonces lo que yo hice es llamarle al digitador, al encargado, porque hay un encargado de todos los digitadores, y le dije, mira, ¿cómo se llama? Carlitos, mira, aquí hay un error, mira, esta cámara no corresponde con la denuncia del señor que le han hecho. Le digo, no, de verdad, me dice, y lo verifica y de verdad, habían pegado otra cámara de otra persona, lo habían pegado en el protocolo de pericia que pertenecía a la menor de 6 años. Mira, qué error tan garrafal del digitador, porque el digitador es quien se encarga de pegar todo el relato en el protocolo de pericia que vamos a imprimir para entregar al operador de justicia. Entonces, es importante que también sepan esto, porque entonces uno ya va aprendiendo, ¿no? En la experiencia va aprendiendo. Yo siempre soy muy suspicaz. Yo trato siempre de ver todo hasta la tilde, ¿no? Trato yo de revisar todo mi pericia, yo lo reviso para poder entregar. Pero he visto pericias también que son, y ahí los abogados también me dirán que están con errores ortográficos garrafales. Se me pasará tal vez una, dos, pero yo siempre trato de revisar, porque tu pericia es tu carta de presentación. ¿Ven? La psicóloga Shin Caballero, wow, entonces me imagino que es mi carta de presentación, ¿no? De alguna otra manera, pues los fiscales dirán, esta psicóloga, pues no, ni siquiera creo que estudiar ortografía. Entonces, siempre es bueno revisar, siempre es bueno. Aparte de que cuando está mal, no se entiende, o está una cosa por otra, no se entiende. Y a veces pasa en lo que es las actas de entrevista única, pasa. Tanto así que en una capacitación del Ministerio Público, cuando no sé cuáles son las falencias, las deficiencias, he tratado de intervenir en cuanto a eso, ¿no?
Y entonces están viendo un modelo, no sé cuán cierto será, les comento, no sé cuán cierto será. El anteaño pasado que hemos estado en capacitación en lo que es entrevista única, ¿no? Para poder nosotros pues, realizar como psicólogos, ¿no? Lo que es la entrevista única, mencionaban que ya posteriormente solamente va a ser grabado. O sea, ya no vamos a necesitar de un digitador que transcriba, sino que todas las actas de entrevista van a ser grabadas con video. O sea, entras tú y solamente lo graban en video y al final el acta va a ser el video. No sé cuán cierto será, pero me dijeron, o bueno, nos dijeron que van a trabajar en ese proyecto, no sé cuán cierto será esto. Y yo creo que de alguna otra manera sería más factible, porque así, para serte sincera, porque el corregir te demora otro tiempo más adicional. Aquí en lo que es, en donde yo estoy, el fiscal no revisa lo que es la entrevista, o el acta, aunque su función es revisar del fiscal. Entonces, lo que yo hago es cuando revisar todo lo que es la entrevista, porque ya me ha pasado, tal vez lo pone una cosa por otra. Recuerdo que una vez, también les comento aquí, que, que yo solamente siempre, para hacer la entrevista, para generar el rapport, a veces muevo mi mano, ¿no? A veces trato de que la menor se quede callada y le trato de dar esa empatía con el aspecto gestual, ¿no? No sé, tal vez algunos psicólogos difieren de esto, pero es mi forma de trabajar y me ha resultado bastante bien. Entonces recuerdo que que uno de los digitadores, yo recuerdo que cuando puse mi mano en mi pie, en mi pierna, puse mi mano después de tratar de mover o tal vez puse mi pierna, entonces recuerdo que el digitador escribió, psicóloga se toca sus partes íntimas. Hasta ese punto, imagínense. Imagínense que eso llegue a leerlo el abogado del imputado, o imagínense, ¿no? A pesar que no está en la grabación, psicóloga se toca sus partes íntimas. Hasta ese punto he llegado con el digitador, créanme. Entonces, por eso es que siempre lo reviso. Y le dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que la psicóloga se toca sus partes íntimas? Le digo al, no, pero se ve, pues, ¿no? Que usted pone esto, pone aquí. A ver, vamos a ver, y vemos el video y la psicóloga había puesto su mano, pues no en su parte, sino en su pierna. Y el digitador había hecho una observación subjetiva de eso. No lo ha visto bien y la pues psicóloga se toca sus partes íntimas. Entonces, el digitador también tiene que ser una persona netamente especializada y debe recibir capacitación y no recibe capacitación. Debería recibir capacitación en torno a todo. Una cosa es, como les dije, saber todo lo que es la parte, pues, la parte de la parte de ofimática, ¿no? Ofimática empresarial, tener todo avanzado, intermedio, no lo sé, pero una cosa es poder digitar estos temas de violencia sexual, ¿no? De abuso sexual. Entonces, también el digitador debería recibir, debe haber una capacitación netamente para digitadores. También lo he sugerido, también lo he sugerido debido a esos hechos que me han pasado. Pero siempre es importante poder leer lo que es la entrevista. Y te quita tiempo, créeme que sí te quita tiempo, es porque imagina que has hecho una entrevista de 2 horas. Wow, es bastante relato y estar revisándolo, pues sí te quita tiempo, pero igual lo hago. A veces me queda un poquito más de tiempo, pero igual lo hago, porque después, para no tener inconveniente, ¿ok? Luego el efectivo de la PNP, el psicólogo también conversa, ¿no? Y le pide, ¿cómo se llama? Le pide lo que es la carpeta fiscal, ¿no? Porque es el que trae la carpeta fiscal. Les comentaba, ¿no? También en un aspecto de que una vez el efectivo policial trajo otra carpeta fiscal de otra menor, ¿no? Entonces, y se había olvidado la carpeta fiscal de esa menor que me tocaba entrevistar en cámara. Entonces, no se está siguiendo el debido procedimiento. Y el doctor me dijo, yo le digo, doctor, no tengo la carpeta fiscal. Y era violación sexual y no tenía ni siquiera el reconocimiento médico para poder ver por ahí, seguir todo el procedimiento. Y le digo, no tengo, doctor, la carpeta fiscal. Entonces me dijo, ¿cómo hacemos psicólogo? Me dijo, doctor, yo encantado de poder hacer la entrevista. Le digo, usted es quien dirige la entrevista, pero tiene que constatar en acta que no ha estado la presidencia, no ha habido la carpeta fiscal.
Ok, doctora, entonces vamos a hacer y ya empezamos con la entrevista, ¿no? De esa manera también tiene que haber una relación. Con el abogado del denunciado, bueno, ¿no? Saludarlo también previamente y el abogado de la víctima también que están ahí en lo que es la entrevista única. Ahora, por el tema de la pandemia, se está realizando mediante lo que es las videollamadas o conferencias Zoom, ¿no? Solamente está el fiscal penal o en algunos casos el fiscal de familia encargado, ¿no? Para que puedan continuar con la línea. Sobre todo el fiscal penal, ¿no? El fiscal penal está ahí, pone su celular y hace lo que es videollamada, delante está el fiscal de familia, el abogado del imputado, el abogado de la víctima, ¿no? Entonces, pero la mamá sí, siempre hemos hecho la manera presencial con la víctima. Nunca la víctima lo he tratado por videollamada. Siempre ha venido a lo que es al ministerio, ¿no? A poder hacer lo que es la entrevista única. ¿Ok? ¿Pasamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya se han dormido, creo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo Doctora, buenas claro? noches. Buenas noches. ¿Todo claro? ¿No es claro? Ya, No, muy sí, sí, bien. claro. Ujú. Ya Doctora, es, ujú, dígame, dígame. mi consulta es con respecto a la situación que estamos pasando hoy en día, ¿no? Usted menciona que las menores agraviadas son trasladadas a cámara GESEL de manera presencial en estos momentos, muy a pesar de esta situación que estamos pasando. Sí, estos momentos, gracias a Dios, hasta ahorita no me he contagiado del COVID, pero sí he estado malita. Créeme que hace un tiempo he estado malita. Desde que hemos iniciado la pandemia, hemos trabajado de manera presencial y trabajamos 12 horas. Incluso el jueves tengo turno. El jueves tengo turno y voy a llegar súper cansada para poderles hacer la clase. Justo estaba tratando de ver, no sé si lo podríamos postergar tal vez para el martes, porque créeme que los turnos que yo tengo es cansadísimo, llego a las justas y a veces justas cuando voy a salir hay una emergencia y estás de turno, lo tienes que atender. Y si yo siempre estoy ya para salir, por ejemplo, nos trabajamos a las 7, 7:30 aproximadamente, a las 6 llega un detenido o llega una cámara GESEL de lo que es violencia, sobre todo detenidos, y lo tenemos que atender, ¿no? Y a veces tenemos que ver el tema pues de nuestro trabajo, estamos de turno y tenemos que atenderlo. Entonces, todo este tiempo ha sido de manera presencial, pero hay algo muy importante que no les he dicho. Las cámaras ahora se están postergando mucho, no están viniendo las víctimas. Desde la semana pasada eh, he hecho una cámara, nomás creo, porque el año pasado, antes de la pandemia, se hacía pues diario 5 cámaras, ¿no? Entre todo, yo hacía pues 3 cámaras, 2 cámaras, casi a diario, hasta de 1 y 2 no pasaba. 2 cámaras y aparte atendía pues a otros delitos, ¿no? Pero casi a diario hacía 2 cámaras. Pero ahora por el tema de la pandemia, no es que no esté el operador, no es que no esté el psicólogo, sino que muchas de las víctimas, tal vez por el temor del contagio, no lo sé, muchos factores, no están viniendo lo que es entrevista única. Y créeme que hay una tremenda preocupación porque son casos muy fuertes. Por ejemplo, hay un área que nos hemos implementado en La Molina, netamente para lo que es cámara. Aparte de tener nosotros en el ministerio donde yo trabajo, en Medicina Legal de Lima Este, tenemos 2 ambientes de cámara GES. Aparte de tener 2 ambientes, como hemos incrementado personal, psicólogo, han reaperturado otra cámara en La Molina. Aparte que La Molina tiene también sus psicólogos, ¿no? Entonces hay otra sede de Molina, la Covima se llama, han implementado un ambiente de cámara GES que está súpermente implementado. Tuve la oportunidad de ir y también he hecho entrevistas. He visto, un día me tocó ir a hacer entrevista y he visto los casos, porque ya tenía el expediente ahí, porque ya llegó la fiscal, ¿no? Con el efectivo policial, pero no vino la menor, y era un caso bastante delicado, y era un caso bastante, yo estaba leyendo la carpeta fiscal, y era un caso bastante rico, ¿no? Y me hubiera gustado entrevistar a esa adolescente, era una adolescente de 15 años que había sufrido violación sexual por parte de su primo.
violación sexual con agresión y secuestro. Entonces, imagínense, ha sido un caso súper interesante, pero nunca vino. Y me quedé pensando y me quedé pensando y dije, ¿qué habrá pasado con ese caso? Créeme que a veces te frustras, ¿no? Y porque no puedes hacer nada contra eso. Y la doctora dijo nomás que van a tratar de notificarla de nuevo para poder realizar, pero ya no me va a tocar a mí, pues porque ya le tocará a otro psicólogo, no sé, o tal vez me volverá a tocar a mí, ¿no? Pero si se hubiera sido ese día, hubiera sido un caso bastante rico, ¿no? En lo que es entrevista única. Pero todas las entrevistas las estamos haciendo de manera presencial, ¿no? Y gracias a Dios estoy bien, ¿no? Porque sí estamos expuestos nosotros al riesgo, ¿no? Sobre todo en los detenidos, ¿no? A veces sí me da un poquito de miedo tener a los detenidos, pero todos vienen con su prueba COVID, pero vienen con prueba rápida y prueba rápida, pues ustedes que no saben que no es segura, pues, ¿no? Puede ser un falso negativo, ¿no? O un falso positivo. Entonces, todas estamos atendiendo de manera presencial. Tengo entendido que en todas las sedes, lo que es cámara, lo están atendiendo de manera presencial. Obvio, lo que es evaluación psicológica sí lo están haciendo mediante telepericias, ¿no? Mediante lo que es, entonces es como que yo estaría aquí, y, ¿no? Entonces lo estoy evaluando mediante el internet, ¿no? Mediante la computadora. Se llama, todo un protocolo para lo que es telepericias también. Se ha abierto un protocolo. Pero no es tan eficaz porque tu problema va a ser cuando te vas a audiencia. Ahí está el problema, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a testificar, cómo lo vas a ratificar, ahí está el detalle. Bueno, hasta ahorita todavía no he evaluado, todo evaluado de manera presencial, porque la evaluación es más rica, pues no pierde sentido, estás viendo, observando, porque la estrategia o la técnica del psicólogo es observar, ¿no? Observar la conducta, estar entrevistándolo, confrontándolo, haciéndole repreguntas, sobre todo en agresores que siempre disimulan, siempre son inocentes, no han hecho nada. Desde que llegan, son inocentes, no han hecho nada. Y si están ahí es por algo, ¿no? Algo ha pasado. Ellos son inocentes. Entonces tú tienes que ser tan hábil y poder reformular la pregunta, confrontarlo, y para eso tienes que leer lo que es el relato, pues, de la víctima, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién habló? Irene, ¿no? ¿O quién habló? Sí, doctora, gracias. Ah, ya. Ok, ya, ok. Ujú. Listo. ¿Alguna pregunta más? Está interesante. Pregunten todo lo que es relacionado a cámara. De alguna otra manera vamos a poder solventar esas preguntas. Y también al final les voy a hablar un poquito de mi experiencia, lo que es audiencia oficio oral, puesto que esta semana tengo también. Entonces, a hablar un poquito de cerca de eso, ¿no? Y con toda la capacitación también que estoy recibiendo en lo que es la segunda especialidad, pues en psicología forense, ¿no? Entonces, comentarles un poquito de eso. Ya. ¿Alguna pregunta más? Liliana, ya, ok. Sí te entendemos. Suele pasar. Pero sí me escuchan bien, ¿no? ¿Me escuchan claro o interferencias? No, ¿no? Se escucha Doctora, buenas bien. noches. Ya. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Janet Mori. Ah, Janet. Ok, Janetcita. Doctora, mi A ver, pregunta, ¿cuál es mi tu pregunta sería si la entrevista única en cámara headset solamente se hace de manera presencial o también puede hacer de forma virtual, ya o sea, viendo en la situación que estamos pasando, si tuvieran que mandar a una cuarentena total, ¿cómo sería en este caso? Ahora se está haciendo, porque ya estamos en plena pandemia y también creo que ya va a llegar la tercera ola, se está haciendo de manera presencial, Claro. ¿sí? Todas las entrevistas únicas se está haciendo de manera presencial, excepto las evaluaciones en consultorio. Esas sí se están trabajando de manera de telepericia, porque ¿cómo podrías hacer una entrevista única de manera virtual? No tendría sentido. Se convertiría pues ya no en entrevista única, sino se convertiría pues en una evaluación psicológica normal. Las de consultorio sí lo están trabajando mediante telepericia. Y para eso hay un protocolo, todo un protocolo establecido para lo que es telepericia. Pero no está dando resultado, puesto que ahora todos están trabajando de manera presencial. Claro, esa era mi duda, porque, o sea, si tuvieran que mandar a una cuarentena total, ¿cómo se trabajaría en este caso
a través de la cámara GES. O sea, igual se tendría que ir a una entrevista de forma presencial. Sí, créeme que cuando hemos estado en el año pasado en cuarentena, recuerdo que Martín Vizcarra que dijo no se cerró absolutamente todo, había un tiempo donde se postergó absolutamente todo, casi un mes creo, o 15 días. Después de los 15 días, nosotros acudimos de manera presencial, pero se atendían casos de emergencia, así por ejemplo, si pasaron dos casos de flagrancia, pero se han atendido de manera, todo de manera presencial. Hasta ahorita no se ha atendido cámaras de manera virtual. No sé cómo lo estarán trabajando en otros departamentos, ¿no? Pero tengo entendido que en Lima de alguna otra manera lo están trabajando de manera presencial, excepto las evaluaciones psicológicas, por ejemplo, a un detenido, en lo que es la cárcel, o una evaluación de violencia familiar, lo están trabajando mediante telepericias, de manera virtual. Pero las cámaras sí, porque si no, no tendría sentido. ¿Cómo podríamos hacer? Claro. Ok, doctora, muchas gracias. Ok. Listo, vamos a continuar y después continuamos con las preguntas. Función y Doctora, actuación del digitador. Bueno, ya. perdón, Hola, doctora. hola Lilia. Sí, estaba esperando Este, tu pregunta. Ok. Doctora, un servicio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la víctima no asiste, usted dice no ha asistido a la primera entrevista, no asiste a la segunda tampoco, y entonces ese proceso se archiva definitivamente porque no hay una prueba única y tampoco no hay Siempre van en antecedentes. dos reprogramaciones, van a lo que es entrevista. Como te digo, eso ya más es un proceso administrativo, ¿no? Ya no tiene mucho que ver el psicólogo en eso, pero como te digo, nosotros estamos con toda la disposición de poder realizar. No sé si escuchaste el casito que te comenté, ¿no? Anteriormente, Ujú, de que sí ujú, había un caso de que nunca vino la víctima, pero era un caso pues ujú. netamente rico, ¿no? Y a veces te quedas con esa frustración, pues, ¿no? Y de verdad que cuando no viene yo sí me quedo triste, porque me gusta hacer entrevista única en Cámara GES, porque cada caso es único y te ayuda porque cada caso que tú vas haciendo es una experiencia más. Entonces yo digo, hoy voy a aprender otra cosa, hoy voy a aprender otra cosa. Entonces feliz cuando a mí me envían a La Molina a hacer entrevista única, yo me voy feliz, incluso a veces 3, 4 cámaras, pero sabes, sales cansada, pero sales satisfecha porque has apoyado en algo, has hecho algo, es tu función, ¿no? Es tu pasión por lo que tú estás haciendo. Pero en la sede central donde yo estoy vemos todo tipo de delitos, también atendemos lo que es agresores. Entonces, pero cuando yo a veces veo un agresor, no me siento tan satisfecha como cuando veo cámara, ¿no? Entonces ya un psicólogo ya se va direccionando para dónde quiere trabajar, ¿no? Para dónde se sienta mejor, dónde puede, tal vez, dónde ha encontrado su sistema de confort, tal vez, ¿no? Donde se sienta bien. Entonces, para mí es cámara, ¿no? Y cuando no viene la víctima yo me siento frustrada, créeme, que de no poder haber hecho nada, pero ya escapa de mis manos, ¿no? Y que no venga. Puede ser diversidad de factores. Hay casos donde no ha venido y después lo han reprogramado y me ha vuelto a tocar el mismo caso. O sea, yo feliz, ¿no? Porque ya había leído la carpeta fiscal, todo, entonces y que ven el caso ya como que con más conocimiento, ¿no? Incluso a veces leo la carpeta fiscal y me pongo a averiguar un poquito, ¿no? Si en estado de inconsciencia, por ejemplo, ¿no? O en bebidas, por ejemplo, un poquito del alcohol, averiguar varias cositas, estados emocionales de las adolescentes. Entonces, siempre me dan indicios para yo averiguar un poco más. Ahora, en el área donde yo estoy, bueno, en el lugar donde yo estoy, nosotros solemos realizar la entrevista única y posteriormente, en ese momento, realizamos lo que es la evaluación psicológica. Pero en otros departamentos lo manejan de diferente manera. Tanto así que hemos compartido experiencias con los otros colegas de los otros departamentos, pues de Huánuco, de Ancash, departamentos de Tumbes, de Loreto. Entonces, ¿ellos qué hacen? Hacen la entrevista única y le citan para otro día lo que es la evaluación psicológica. Tiene su pro y su contra, porque al momento de hacer la entrevista única, supongamos que es una entrevista única de 2 horas, el menor está, pues, o la adolescente está totalmente cansada, pues que está todo, tal vez el hecho sucede a la madrugada y está cansada. Y a veces en la entrevista, porque la entrevista psicológica es otro procedimiento que dura también aproximadamente 2 horas, porque le tienes que evaluar toda la anamnesis psicológica,
¿no? Tienes que preguntarle para ver aspectos emocionales, para ver si en el tema, tú en la entrevista has visto pues que la menor es lábil emocionalmente, tiene sentimientos de tristeza, rechazos del agresor. Entonces tú en lo que es la entrevista, en lo que es la evaluación psicológica, ya tienes que ir con esa hipótesis de que la menor probablemente tal vez tenga afectación. Y si probablemente tenga afectación, tengo que sacarle los indicadores. ¿Para qué? Para ponerlos en mi pericia, que al momento de ir a audiencia en fisio oral, la menor presenta tales cosas. ¿Y de dónde usted lo ha sacado? ¿Cómo ha arribado a esas conclusiones? Porque presenta esos indicadores y está en mi protocolo de pericia. O sea, me defiendo porque es algo científico, pero lo tengo que poner. Por ejemplo, ¿no? La menor anteriormente, y esto me sirve, el aspecto transversal, cómo era antes del abuso, de la violación, y cómo era después. Yo le pongo, ¿no? Anteriormente, pues, ¿no? Me gustaba jugar con mis amigas, me gustaba salir y después que me ha pasado el hecho, ya no duermo, me orino en la cama, por ejemplo, si es una menor o si es una adolescente ya no me relaciono, incluso hasta me da miedo salir con mi enamorado. Cuando mi enamorado me besa, tengo miedo, me da y me voy, me frustro, lloro. Entonces, todo eso lo detallo, tal y cual con sus palabras que me comente, lo detallo, pero viendo el hecho, diferenciando el antes y el después. ¿Es un indicador de afectación? Sí, es un indicador de afectación. Y eso al final yo concluyo pues en mi pericia y cuando yo voy a audiencia siempre te preguntan cómo tú llegaste, cómo arribaste a las conclusiones. ¿Por qué tú como psicóloga mencionas que la conclusión que la menor presenta afectación psicológica o afectación emocional debido a tal? Entonces yo explico, ¿no? Debido a esto, voy explicando. Entonces es importante ese aspecto. ¿Sí? Ok, gracias, doctora. Dilia. Ok, Dilia. Ya, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Recién ahora, Sí, doctora, sí, ya se sí. le Ya, escucha. Recién porque se había ido sí, el ya. audio. Sí, la línea, se fue la línea. Se me estaban llamando y se fue la línea. Ok, entonces prepara anticipadamente la sala de entrevista o camaraje según sea el caso que le permita la digitación, no permita la digitación ininterrumpida y textual de la entrevista. Aquí es importante de que el digitador con el psicólogo prueben el audio. ¿Ya? Por ejemplo, te dan unos audífonos y te dan unos audífonos con un equipo de este tamaño y tú lo pones, ¿no? Realmente yo lo escondo para que los niñitos, porque los niños a veces son muy observadores y te preguntan, ¿estás escuchando música? A los niñitos me dijeron así, ¿estás escuchando música? Yo también quiero escuchar, ¿no? Entonces yo trato con mi cabello, a veces lo trato de esconder, mis audífonos, y te escondo, ¿no? Para que pueda, porque hay una parte donde tiene que escucharse para que puedas oír lo que te va a decir el operador desde la sala de observación. Entonces es importante que antes de entrar a cámara, tú pruebes el audio, ¿sí? Una colega, por ejemplo, también les comento eh, dijo, sí, sí está bien, todo está bien. Y no se había dado cuenta de que la pila estaba ya pues desgastada. Llega a lo que es entrevista única y ella no escucha absolutamente nada. Ya no puedes interrumpir porque eso está grabado. ¿Cómo podrías interrumpir? Y de alguna otra manera eso se ha tenido que reprogramar. La verdad, ¿cómo habrá quedado la colega? Pero para eso antes se prueba el equipo, el audio sobre todo, ¿no? Si se escucha bien, porque para que no haya interrupciones cuando tú estás en lo que es la entrevista única, ¿sí?
Ok, obtiene los datos de los intervinientes y digita la entrevista y al final de la misma escuchar el efecto de completar o corregir al digitado. Normalmente lo que yo he visto en los digitadores, he visto que ellos lo dejan, están grabando, lo dejan y no están digitando, lo dejan grabando. Una vez que termina, recién empiezan a digitar. Y eso también a veces interrumpe, pues porque tú terminas y ya te tienes que ir, pero mientras el digitador no termina la entrevista única porque la tienes que firmar, no puedes irte. Un día me quedé hasta las 11 de la noche, desde las 3 hasta las 11 de la noche, porque el digitador no terminaba de digitar. Y peor, tenía errores ortográficos y le he corregido y me tenía que quedar hasta las 11 de la noche. Créeme que me he tenido que quedar a las 11. Con esa experiencia ahora, pues, le digo, ¿no? También tiene que haber una estrecha relación con el digital y le digo, mira, me ha pasado esto, por favor, no quisiera que me pase contigo, esté bien atento, trata de transcribir todo lo que puedas y hacerlo lo más rápido posible, porque de alguna otra manera eso es tu función, ¿no? Y nosotros como psicólogos no podemos estar esperando todo el tiempo que ustedes pues terminen de digitar, ¿no? Entonces ahí también, no sé si cuántos habrán tenido inconvenientes, es en base a la experiencia, ¿no? Que tengo trabajando también. Y la digitación de la entrevista única se realiza evitando apreciaciones subjetivas. Por ejemplo, si el entrevistado canta durante la entrevista, no debe registrar que está alegre. Ahí está. Les comentaba eso, ¿no? Les decía también de eso de que yo mi mano lo puse aquí y dice, sí, se toca sus partes. Muchos de los digitadores son muy subjetivos, ven lo que no quieren ver y escriben lo que no deben escribir. Entonces, es importante que ahí ustedes también revisen ese aspecto. Ellos no pueden actuar de manera subjetiva. No pueden decir cuando ella está llorando, cuando ella está cantando, no puede decir que está alegre, porque al ponerte esto, y cuando tú pones en tu relato o pones al final en tu pericia, en tu protocolo, tú pones otra cosa y no va a haber una relación. Va a ver que en el acto está otra cosa y en la pericia está otra cosa. Entonces, por eso se tiene que revisar lo que es. Y se tiene que revisar porque el digitador comete un montón de errores. No es por hablar mal de ellos, pero sí cometen un montón de errores en lo que es digitación. Y hay otros que ya pues van analizando, van viendo y ya van captando lo que es. Por ejemplo, a veces yo sí les caigo mal. Así que me ven así, me ven alegre, me ven tranquilita, pero cuando tengo que trabajar, yo también me pongo fuerte, ¿no? Me pongo fuerte y porque al final esto no es un caso cualquiera, ¿no? Entonces esto es algo, si se comete un error, se comete algo grave. Entonces, de alguna otra manera, como les dije, no es lo mismo decir ano con año. Entonces, son cosas muy totalmente diferentes. Y aparte, escúchenos hasta qué punto hay psicólogos que no se atreven a realizar cámara, porque de alguna otra manera siempre estás en audiencias. En fisio, mira, yo he tenido hasta ahorita como 6 audiencias en fisio oral. Claro, cada audiencia es una experiencia más para mí. Justo es el del día viernes que viene, también tengo otra audiencia, me acaban de llamar ayer, me acaban de comunicar que el 16 tengo audiencia, y de una menor que he visto en cámara GESE. Entonces, me siento satisfecha porque veo que de alguna otra manera está llegando, ¿no? Porque mis entrevistas únicas en cámara GESEL están llegando, están sirviendo de prueba y eso es importante. Para el psicólogo, por lo menos el que va a audiencia se siente satisfecho, ¿no? Y hasta ahorita cada audiencia es una experiencia más. Y les voy a comentar al final qué preguntas nos realizan, ¿no? Los psicólogos, los jueces, los fiscales, los operadores, y qué preguntas también te hace el abogado del imputado, ¿no? Siempre haciéndote caer, haciendo preguntas pues muy subjetivas de alguna otra manera, preguntas tal vez muy directas, ¿no? Entonces, siempre el psicólogo tiene que mantener la calma, ¿no? Para poder realizar mediante todas las técnicas, la entrevista o mediante todo el rol, las funciones que cumple, ¿no? Ok, es importante eso. Obtiene los datos de los intervinientes. Bueno, eso ya les dije. La digitación de la entrevista única sin realizar. Ya bueno, culminada la entrevista, el digitado grabará. Sí, tiene que grabar todo en soporte informático, en CD o DVD, con el fiscal ofrece la calidad de grabación de la entrevista, ¿no? En los casos que participe un intérprete o traductor, se debe consignar en el acta, participa el intérprete o traductor. Sí, se debe consignar procediendo a realizar la transcripción de lo que aquí señala. ¿Ok? Pasamos a la siguiente.
función y actuación del intérprete o traductor. ¿Qué es lo que hace el intérprete y traductor? El traductor es una persona que traduce una lengua, debido a que la víctima tiene una lengua materna diferente al español, ¿no? El intérprete interviene cuando la víctima presenta algún tipo de discapacidad también, sordo, mudo o sordo-mudo. El traductor interfiere cuando, o su presencia es importante cuando el menor tiene otro lenguaje que no sea el español, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, que sea, pues, que haya venido una persona de Estados Unidos que haya sufrido violación sexual, por ejemplo. Yo particularmente no domino mucho el inglés, nivel base nomás, no domino, pues, pero imagínense, pues uno que viene de Estados Unidos a hablar, entonces no domino mucho el inglés, nivel básico nada más. El intérprete, o también el quechua hablante, que se ha visto, ahorita les comento un caso. Recuerdo sí, ya había pasado el anteaño pasado, tenía una señora que había sufrido violencia familiar, por violencia familiar y era quechua hablante. Y yo no domino mucho el quechua, pero, o sea, hablar no puedo, pero algunas cosas sí la entiendo. Entonces había un psicólogo que dominaba lo que era quechua hablante, porque no había, en ese momento no había intérprete. Entonces yo le digo, doctor, usted no sé si le podría entrevistar a la señora, le digo, pues no, pero eso no ha sido entrevista única, sino ha sido en consultorio, nomás porque sea así la señora mayor. Les comento este caso, ¿no? Entonces el doctor sabía bastante quechua y le abre. Entonces, con eso también, si es que por A o B, y les comentaba, ¿no? Si es que hay un psicólogo que pueda llevar la entrevista y domina el lenguaje, yo creo que sí lo puede hacer. Y ya no necesitaríamos, pues, de un intérprete o traductor. Porque el de estar intérprete y traductor ya lo debe conocer el fiscal de llevar el procedimiento. O sea, ya él debe conocer de que pues, de que la menor ya es de otro país, de que la menor habla pues, quechua hablante, que habla inglés, o que el menor tiene un problema de lenguaje, ¿no? Que es sordo, mudo. Entonces él ya debe conocer. Para eso él tiene que hacer todo un debido procedimiento para que esté presente el intérprete ahí, o el traductor, ¿no? El traductor o intérprete no debe tener vinculación con las personas. No, por ejemplo, si yo soy el intérprete y ha sufrido violación mi prima, ¿no? O mi hermana, o tal vez mi cuñada también, pero todavía es algo cercano, ¿no? O una amiga. No, yo no puedo tener vinculación con la persona, no puedo apoyar con lo que es la entrevista. ¿Ok? Durante la entrevista única, el traductor e intérprete se interior en la sala, se está presente al interior de la sala, uno al costado del psicólogo, se limita y transmite las preguntas de este y las preguntas del entrevistado, evitando la emisión de contenidos. El intérprete no puede preguntar, el intérprete no puede hacer las preguntas, solo el psicólogo. El intérprete su función está en repetir lo que el psicólogo pues lo haya manifestado en su idioma, ¿no? No puede hacer las preguntas, ¿sí? Y el digitador tiene que digitar todo lo que el intérprete pues menciona, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando en eso, entonces él tiene que es todo lo que dice la menor, ¿ok? Pasamos. ¿Alguna pregunta ahí? Tal vez tengan alguna pregunta. Aquí se confunden mucho en lo que es intérprete, otros se confunden mucho con lo que es perito también de parte, ¿no? El intérprete sí entra a lo que es la entrevista, a la sala de entrevista, pero el perito de parte no entra a lo que es la sala de entrevista, ¿sí? Tengan en cuenta eso. El intérprete sí está al lado del psicólogo, como ustedes lo han escuchado, está al lado del psicólogo, interpretando todo lo que dice el menor. Pero el perito de parte no, el perito de parte solo está en la sala de observación junto con los operadores de justicia y su función se basa solamente en observar. Puede hacer preguntas, pero mediante su abogado, pero él no directamente, no puede hacer preguntas y su función se basa netamente en observar. Él no puede entrevistar, él no puede hacer, no, su función se basa netamente en observar cómo está llevando el procedimiento el psicólogo, de qué manera lo está haciendo, está siguiendo los protocolos, está siguiendo el procedimiento adecuado, está induciendo al menor, qué le está preguntando, si esta pregunta está bien, o si está tratando tal vez de alguna otra manera inducir que su relato sea contaminado. Entonces él está observando todo lo que está realizando el psicólogo, está anotando, observando, ¿no? Para que pueda luego hacer su descargo, pues, ¿no? Entonces ese es
el perito de parto. Pero el intérprete sí está dentro en lo que es la sala de entrevista con el psicólogo y el menor. Participación del abogado defensor público de la víctima y del denunciado, teniendo en cuenta que conforme al artículo del 19 de la ley 3036-4, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? La declaración de la víctima tiene la calidad de prueba preconstituida. Sí, la guía lo dice, pero ahora ya no se trabaja así, se está trabajando como prueba anticipada, ¿sí? Es necesaria la participación del abogado defensor público de aquel del denunciado en el acto del si el abogado del imputado no está debidamente notificado, no se realiza lo que es la entrevista única en cámara. ¿Por qué? Porque esa entrevista de alguna otra manera el abogado no ha estado presente y no vale, pues no vale la entrevista. Y vas a poder hacer otra nueva entrevista. O sea, después de haber hecho otra, no se puede, entonces ya estaremos evitando y ya no estaríamos llegando pues a cumplirlo como lo que dice la ley, ¿no? Estaríamos tratando de revictimizar. Entonces, no está el abogado del imputado, no se realiza la entrevista. ¿Ok? Todos los intervenientes tienen que estar presentes. Ese es el procedimiento. Ahora, el abogado del defensor del público y de la víctima, su función también, anteriormente su función también es durante el procedimiento de entrevista única, hacer las preguntas, pero mediante el fiscal penal y mediante la fiscal de familia también, ¿no? Entonces, él tiene que hacer sus preguntas relacionadas pues al hecho. Muchas veces los abogados, ¿sí? Hacen preguntas que no tienen nada que ver con el hecho. Por ejemplo, están preguntando, a la menor le preguntamos acerca de si ha sufrido violación sexual, y preguntas, no, pero si ha tenido relaciones con otros chicos, si ha tenido enamorados, o sea, hay preguntas que no están acorde relacionado al hecho. Entonces, su función tiene que ser preguntar, o sea, sus preguntas tienen que estar de acorde a los hechos denunciados. Tiene que estar tan atento para ver qué preguntas que no han quedado claras o qué preguntas no las ha dicho o qué preguntas las debo preguntar, pero de acuerdo al hecho de la denuncia, ¿no? Entonces es importante que el abogado sepa eso. Muchas de las preguntas son muy directas, sobre todo para niños menores. Muchas de las preguntas a veces no están bien hechas y el psicólogo tiene que de alguna otra manera canalizar, ¿no? Sobre todo pasa por un filtro. Primero pasa por el fiscal penal, ¿no? O fiscal de familia. Entonces ese filtro te lo pasa a ti y te hace que tú preguntas pues a la menor, pero muchas veces no suele pasar así. Por ejemplo, he visto también que hay fiscales que han... Unos minutos, por favor, mientras tanto que se reactiva la conexión con la doctora. Doctora, Ya, queda ahora sí estoy. fiscal. Sí, mi línea de internet está... ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha? Ah, ok, ya, ahora ok. Pero sí me han escuchado, ¿no? Anteriormente, ¿o no? ¿Hasta no, dónde me han escuchado? estamos justamente al inicio donde comentaba sobre fiscales. Ah, ya, ok. Muchas veces, los fiscales, muchas veces los abogados del imputado hacen preguntas muy directas, muy sugestivas tal vez, ¿no? Entonces, recuerdo que hay fiscales que eran jóvenes, que recién estaban empezando pues en carrera, ¿no? Entonces, no tenían un poquito de conocimiento, tal vez lo que es entrevista única. Entonces, las preguntas del abogado iban directamente, no las filtraban, no las canalizaban, iban directamente al psicólogo. Y el psicólogo, como ya tiene más experiencia, pues tiene que saber canalizar esas preguntas, ¿no? Que no todas las preguntas tienen que ser tal como ellos lo digan, sino tú como psicólogo tienes que tratar de operacionalizarlo, canalizarlo de acuerdo a la edad del menor, ¿no? Para que ese menor no se siente vulnerado también y aparte, para que esa prueba sea pues rica,
no sea contaminada, esa entrevista sea pues una prueba más y no sea muy contaminada cuando va pues a un proceso de audiencia, ¿no? Y sirva como un medio de prueba para continuar con la diligencia, ¿no? ¿Ok? Ahora, la función de las unidades de protección y asistencia a víctimas y testigos del Ministerio Público. El área de UDAVIT, recuerdo que hay una colega, creo que está trabajando en el área de UDAVIT, que se presentó al inicio. Sí, ahora sus funciones son las siguientes, ¿no? Las unidades de protección y asistencia a víctimas y testigos intervienen en la etapa previa y posterior de la realización del procedimiento de entrevista única. El objetivo de brindar es contención emocional, acompañamiento a las víctimas a fin de asesorar adecuada participación procesal en el sentido de la revictimización en superficie. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo del área de UDAVIT, ¿no? Del área de UDAVIT, como le digo, ¿no? El área de UDAVIT pertenece al área del Ministerio Público, ¿no? Ellos no pertenecen a medicina legal, ellos pertenecen netamente al Ministerio Público. Entonces, su función va a ser de acompañamiento, de contención emocional, previa a la entrevista y posterior a la entrevista. Por ejemplo, hay niños o hay adolescentes que están en ese problema, pues, tal vez de la tristeza profunda, y ya no quieren comentar, y entonces el psicólogo de UDAVIT se le ha encargado de brindarle, pues, ¿no? Esa contención para que esté más tranquila, ese acompañamiento, para que se sienta confortado, para que se sienta que alguien, pues, está con ella, ¿no? Para que para que se sienta, pues, que que hay una persona pues que está a su lado, ¿no? Dándole todo el apoyo que se merece, ¿no? Sobre todo en adolescentes. Y también a la familia, a la mamá también, ¿no? De alguna otra manera conversar también con ella para que se tranquilice, porque imagínate que como mamá te enteras que tu hijo ha sido abusado sexualmente, ha sido violado, entonces también es un shock, un trauma para ti como mamá, ¿no? Entonces también se le da esa consejería a la mamá. Sí he visto que los psicólogos del área de UDAVIT son muy buenos, he visto que la acompañan durante todo el proceso. También he visto a los psicólogos del SEM que vienen a hacer las funciones del área de UDAVIT. A veces anteriormente no teníamos nosotros personal del área de UDAVIT, venían los psicólogos del SEM y le hacían toda esa contención emocional a las víctimas de violencia. Nosotros como psicólogos forenses, si bien es cierto, nuestra función no es brindar la contención emocional, nuestra función es hacer la entrevista y hacer la evaluación psicológica. Pero sí, en previo a la entrevista, antes de entrar, yo de alguna otra manera también, como generarle rapport, también le doy, pues, ¿no? Un poquito ¿cómo se podría decir? Le trato de calmar para que esté más tranquila, le digo, pues, esté más tranquila para poder realizar la entrevista. ¿Estás bien? Le comento, ¿no? Sí, me dice, sí, ok, vamos a conversar ahora de muchas cosas que te han pasado, que te han sucedido, ¿ok? Me vas a contar, ¿está bien? Pero vamos a ir a un ambiente donde vamos a conversar, porque aquí ves que hay mucha gente, no se puede conversar. Entonces, vamos a ir a un ambiente que es más privado para estar los dos, ¿está bien? Ok, vamos, vamos. Entonces ya trato de calmar y las adolescentes siempre, cuando tú le generas ese primer intercambio de palabras, ya ves que hay alguien que le quiere escuchar, hay alguien que está dispuesto a poder escuchar lo que te va a venir a decir. Sobre todo en adolescentes, y me ha pasado, ¿no? Me pasa en adolescentes que a veces están bien reacias a no poder contar nada, no poder decir nada, y después se abren. O a veces en entrevista única no se abre, no te dice nada, y en evaluación psicológica se abre y te comenta cómo. Y eso no quiere decir pues que la docente no presenta afectación. Tal vez tenga sus mecanismos de defensa, ¿no? Que le ayuden pues a sobrellevar esa situación. Entonces todo eso tiene que conocer el psicólogo, ¿no? ¿Ok? El área de UDAVI también se encarga pues, ¿no? De acompañarla para que puede pues hasta el punto también de poder, porque al momento de lo que es la entrevista, la evaluación psicológica, la menor puede estar en shock. Entonces, hay un momento donde el área de UDAVIT tiene que hacer su seguimiento, ¿no? También el área de UDAVIT se encarga de hacer el seguimiento cuando el fiscal de familia, mediante un oficio, emita a la menor a un proceso de terapia psicológica, porque su función al final es eso, ¿no? Cuando el menor ha sufrido violación sexual, pues tiene que ser derivado a un centro de salud,
a una posta médica, a un hospital. ¿Para qué? Para que pueda realizar lo que es la psicoterapia, ¿no? La terapia individual. Entonces, el área de UDAVI también se encarga de poder hacer todo ese seguimiento, ese registro, ¿no? Si es que la víctima está yendo a su terapia, está asistiendo, porque tengo entendido que ellos también hacen visitas domiciliarias. Entonces, todo ese procedimiento también es la función del área de UDAVI. Es más, pues, de campo, ¿no? Es más terapéutico, ¿no? En cambio, el psicólogo forense no. El psicólogo forense es más, está en oficina y su función es netamente directa, ¿no? Entonces, yo hago lo que es entrevista y lo que es la evaluación psicológica, nada más. ¿Ok? Pasamos, a ver. Ok, eso creo es todo relacionado. Bueno, que hemos terminado casi exacto. Vamos a dar algunos minutos para las preguntas. Si hay preguntas, también para comentarles un poquito de mi experiencia, pues en esto, en lo que es audiencia, ¿no? En Fisioral, ¿no? En relación a lo que es Cámara Gesell. ¿Algunas preguntas? A ver. Doctora, por privado, me preguntan justamente por el tema 1 y 2, ¿verdad? Relacionado a la función y actuación del juez de familia y Ujú. también acerca de lo que es la función y actuación del juez penal, ¿no? No sé si a modo se podría hacer un pequeño resumen de estos dos puntos. Ah, ya. A ver si podrían, quiénes son las personas que preguntan para poderles entender desde más o menos qué punto para que pueden activar su audio, no hay problema, para que me pregunten directamente. Y así los conozco un poquito más también. En realidad lo piden por interno, doctora. Estoy Por chat. preguntando por la escuela, sí, por la escuela de posgrado, ¿no? Me pedían justamente eso, ¿no? Que quizás por el tema de que habían llegado un poco tarde y eso, si se podía hacer un Ay, resumen, una explicación ya. acerca de la función y actuación del juez de familia y el juez penal. Ya, ok. Ahora como se está trabajando con la prueba anticipada, ¿sí? El juez de familia actúa netamente en lo que son menores víctimas de violencia sexual, ¿no? En menores, ¿no? Y el juez penal netamente, pues si este caso pues ha sido pues de mayor de edad, o en todo caso si es que los dos, o ambos de los dos participantes, o sea, los dos víctimas y agresor menores de edad, quien dirige la diligencia, o sea, el juez, ¿no? Este caso. Pero como prueba preconstituida, el fiscal, ¿no? El fiscal es el fiscal penal es quien dirige pues lo que es la diligencia en entrevista única, pero previa coordinación con el fiscal de familia. Fiscal de familia, quien es el encargado de los menores de edad, ¿no? Es el encargado porque el fiscal de familia tiene que estar presente en la diligencia cuando es un menor de edad, ¿no? Ya sea niño, ya sea adolescente. Pero cuando no es menor de edad, en el encargado solamente pues está el juez penal o el fiscal penal, ¿sí? Esa es la diferencia entre los dos, ¿no? Y normalmente siempre cuando estás de turno, ¿no? Normalmente cuando los fiscales están de turno, siempre ellos tienen que estar al tanto de esos casos, inmediatamente proceder y emitir los oficios para la realización, pues, de la entrevista única. Primero el reconocimiento médico, si es que es violación sexual, reconocimiento médico de la menor, y luego lo que es la entrevista única y lo que es la evaluación psicológica, ¿sí? En cámara GES. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Se invita a los participantes también, a los quienes están presentes en la sala, a realizar las preguntas, recordando que la doctora permite la dinámica de presentación y pregunta de manera independiente e individual, ¿no? Por interno nos escriben, es de que, aparte de las felicitaciones obviamente, de que ha estado muy clara, ¿verdad?, la ponencia y los temas, y quienes han tenido dudas, pues las han ido presentando en el transcurso del desarrollo de la ponencia, doctora. Por este lado creo que no habría más consultas en comparación con la semana pasada.
Ya. La semana pasada había preguntas, entonces no sé si están, ahorita tenemos un poquito todavía de tiempo, como hemos empezado un poquito tarde, entonces no hay problema, podemos hacerle las respuestas a las preguntas de la semana pasada que han quedado, creo, no se ha podido responder todas, ¿no? No sé, había preguntas, me recuerdo, ¿no? Y por el tiempo ya no hemos podido responder, pero la podemos responder ahorita, no hay problema. Minutos yo creo que sí, podría ser. Ya, sí, ¿Quiénes serán Doctora, las sí, personas? buenas noches. Lo que quisiera preguntar es algo que me ha generado confusión. Has hablado que Ya. una parte en la diapositiva sobre los traductores, ¿no? Por ejemplo, para los que hablan quechua, puede ser aymara, y ellos sí o sí están autorizados en entrar adentro, juntamente con el psicólogo. Eso es lo que quería entender. Ya, No se quedan en ok. la sala de observación. No, ok, para que me entiendas. El intérprete y traductor va acompañado de la víctima y del psicólogo. Están en Cámara Gesell hay dos ambientes, uno que es la entrevista, la sala de entrevista y la sala de observación, ¿cierto? En la sala de entrevista está el psicólogo con la víctima y en la sala de observación está todos los intervenientes, ¿no? Los operadores. Ya sea está el fiscal penal, el fiscal familia, está el efectivo policial, el acompañante de la menor, el abogado del imputado, el abogado de la víctima o también en este caso el juez penal, el juez de familia, ¿no? Si se está trabajando ahorita como prueba anticipada. Entonces, en el otro lado, a través del medio del vidrio unilateral que es dividido, ¿no? Por el vidrio unilateral está en lo que es la sala de entrevista, ahí está el psicólogo con el menor. Pero cuando se requiere de un traductor, este está acompañado, ahí van los tres. Pero el traductor solo su función está en interpretar lo que dice el menor, más no puede hacer preguntas. Pero ese traductor intérprete tiene que de alguna otra manera ser debidamente notificado, se podría decir de esa manera, por el fiscal. O sea, no es que yo, o sea, por ejemplo, me viene un caso mañana, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un caso mañana de un niño que de, o sea, el fiscal tal vez no sabía que ese niñito pues hablaba quechua o aymara, por ejemplo, ¿no? Y yo al momento de poder hacerle la entrevista, antes de entrar a lo que es Cámara, por pues, previo a la entrevista, y yo no le entiendo nada, ¿no? O en el caso también no le entiendo nada, entonces yo hablo con el fiscal y le digo, doctor, yo no puedo realizar la entrevista porque el niño tiene otro lenguaje, ¿no? Y yo no puedo ver si algún colega tal vez pueda que sepa el idioma y pueda poder hacer la entrevista. Si por A o B no hay nadie que lo pueda hacer la entrevista, el fiscal tiene que reprogramar esa entrevista y para la otra vez ya tener presente a un traductor para hacer la entrevista. O en todo caso, al momento de poder hacer la diligencia, ya el fiscal sabía antes de poder entrar a lo que es entrevista única, ya sabía que el menor pues tenía, por ejemplo, hablaba inglés o hablaba quechua, entonces ya él tenía que hacer todo debido a su procedimiento para que ese día de la entrevista única ya venga su traductor y ya el psicólogo puede hacer la entrevista normal. ¿Me entiendes? Así funciona. ¿Está bien el Meet? Ok, sí, muchas gracias, entendido. Gracias. Ok. A ver, otra pregunta. La vez pasada había preguntas, la semana pasada, y normalmente podrían hacer esas preguntas para poder, si dar algunas dudas, quedar tranquilos. La semana pasada habían manifestado algunas consultas que no las hicieron llegar justamente al chat ni a los medios de nosotros, sino eran preguntas directas de los que estaban presenciando la primera sesión. Y de las otras preguntas que tengo acá, efectivamente A fue ver, el seminario taller. No sé si ya. desea, volvemos a recapitular sobre esas, ¿no? Sí, Por lo menos sí, no una de hay las problema. preguntas sobre una de ellas era si cómo se realizaba la entrevista con las personas que tienen discapacidad auditiva. Ujú. Sí, discapacidad auditiva. ¿Cómo se realizaba en el caso de ellas? Ya, les comenté acerca del intérprete, ¿no? Sordos, mudos, sordomudos. De alguna otra manera se tendría que necesitar de un intérprete.
Yo como psicólogo normal hago mi entrevista y hay una especialista. Medicina legal tiene especialistas en personas así con sordomudas, sordomudas. Entonces, de alguna otra manera se necesita de un intérprete para poder realizar lo que es la entrevista única. Ya, también tenemos, para ese momento había otra consulta. Si era recomendable realizar la entrevista en 2 partes, es decir, en 2 días diferentes. Les comenté, ¿se acuerdan? Les comenté en el proceso de la capacitación, les comenté eso. Tiene su pro y su contra, ¿ya? En otros departamentos, sí les dije que lo manejan de esa manera, ¿no? Un día lo hacen la entrevista y le citan para otro día lo que es la evaluación psicológica. Sus desventajas sería la siguiente. Se pierde el caso cuando la menor ya no regrese. Por ejemplo, supongamos que en cámara te mencionó y te dijo y tenía un relato consistente, coherente, te mencionó de que sí le ha tocado, sí ha sufrido violación, me ha tocado mis partes íntimas, ¿no? Me imagino que te comente todo ese caso. Le citas para la otra semana, por ejemplo, debido a todo tu programación que tú tienes, ¿no? Tienes evaluaciones y no hay cupo, hay para la otra semana. Puede que la menor regrese y se retracte, porque ha sido tal vez influenciada, no lo sé. Diversos aspectos pueden pasar. Se retracta y dice que no, que ha sido es mentira, que en cámara no he dicho absolutamente nada, todo lo que he dicho es mentira, que he sido absolutamente nada. Se pierde el caso, se pierde el caso. Otro aspecto podría ser, yo estoy generando otras hipótesis que podría pasar. Entonces, que la menor ya no regrese. Que a pesar de su notificación, la menor ya no regrese y ya no quiera realizar lo que es la evaluación psicológica. Tengan en cuenta que para determinar la afectación necesariamente se tiene que hacer la evaluación psicológica. Son procedimientos, si bien son procedimientos totalmente diferentes, pero con la entrevista única, tú no estás haciendo ninguna evaluación, solo es un relato. Para yo poder determinar la afectación psicológica, necesito de la evaluación psicológica, del relato de la víctima, que es de carácter testimonial, lo que es la entrevista. Yo no puedo determinar lo que es la afectación. Si bien es cierto, ayuda a lo que es la evaluación psicológica, pero no, con eso yo no puedo determinar si la menor presentaba o no afectación. No puedo hacerlo. Necesito la evaluación psicológica. ¿Para qué? Para determinar si esta menor presenta o no afectación psicológica o afectación emocional. ¿Sí? Eso sería las desventajas cuando se hacen otros días, ¿no? Que también no podría haber ventajas, ¿no? Como estas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces una entrevista de 2 horas y la adolescente ha sufrido una violación sexual a eso de la madrugada, 3 de la mañana, por ejemplo, y a las 5 ha ido a poner la denuncia. Con todo el hecho que a las 5 va a poner la denuncia. Imagínate, desde las 5 de la mañana está en el médico y a las 8 de la mañana pasa lo que es entrevista. ¿Cómo estará esa adolescente? Totalmente cansada, agotada, ya no quiere hablar y en la entrevista, luego le tienes que hacer, la evaluación dura aproximadamente 2 horas, imagínate. No estamos siguiendo esto de la ley, ¿no? De lo que dice el interés superior del niño, del menor. Entonces, por esa parte también sería absolutamente cansado y no habría tanta efectividad, porque eso lo mencionan algunos psicólogos, que por cansancio te pueden decir una y otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Lo que yo hago es, nosotros hacemos en el mismo día, porque yo prefiero que de alguna otra manera eso, que esté cansada, que no venga, a que no me diga nada, a que se pierda el caso. Y aparte también es un proceso administrativo que lo manejan así. Nosotros hacemos la entrevista, inmediatamente hacemos la evaluación psicológica. E inmediatamente, si es un caso de flagrancia, desde hacer la evaluación, inmediatamente sacamos el protocolo de pericia y sacamos todos los resultados y las conclusiones. Y ese es entregado al fiscal para que vean, pues, para que sigan con la cadena de custodia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Después de la entrevista, veo que está cansada o la menor, trato de que se dé un tiempo, por lo menos media horita o 20 minutos, para que pueda comer algo.
para que pueda tomar algo, ¿no? Para que pueda ir al baño, para que pueda salir un ratito a tal vez a darse una vueltita y regresar y poder estar más atenta para realizar lo que es la entrevista. Suelo hacer eso, ¿no? A pesar que tal vez tenga diversidad de inconvenientes porque el tiempo es oro, ¿no? Porque nos tenemos que hacer otra evaluación, pero trato de hacer entender eso al jefe, ¿no? De la división y que es importante, ¿no? Porque salido de la entrevista, inmediatamente tomarle la evaluación es totalmente, pues, ¿cómo se puede? No gratificante para la menor, porque está totalmente cansada, no se logra tal vez, pero a veces están con sueño, no se va a lograr recabar la información correspondiente para lo que es la evaluación psicológica. ¿Sí? ¿Ok? Comprendido, ¿Alguna doctora. pregunta? Efectivamente, esa era la última pregunta que teníamos pendiente de las sesiones anteriores. No sé si alguien más en la sala desea consultar, aprovechando el tiempo. Igual ya estamos también sobre el tiempo, doctora. Sí, les quería No sé comentar si nomás desea para dar ya, alguna. sí, para ya volver para la siguiente clase, ¿no? Entonces les quería comentar acerca de la experiencia, ¿no? Ya que hay un poquito de tiempo, hemos empezado, yo soy bastante bien con el tiempo, ¿no? Si se hace el tiempo, es el tiempo adecuado, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre ustedes están por aprender algo y eso es importante, ¿no? En cada cosa siempre se aprende algo, ¿no? Y bien que se sabe que siempre tenemos que estar capacitándonos, ¿no? Porque psicología forense es algo nuevo en el Perú, ¿no? Es algo nuevo, está como un bebé, entonces posteriormente pues vamos a seguir capacitándonos y vamos aprendiendo cosas nuevas, siempre va cambiando, no es algo que está estático, ¿no? No es algo que está dicho, entonces siempre va cambiando, y eso en base a la experiencia, en base a la teoría, en base a la literatura. Entonces, les quería comentar un poquito de la experiencia en lo que es audiencia, ¿no? Ya que tenemos un poquito de tiempo, en lo que es audiencia en fisioral. Lo que es relacionado a cámara, he estado ya como 6 audiencias aproximadamente, de 5 a 6 audiencias. Les comenté que la otra semana tengo una audiencia más y me siento satisfecha en el aspecto de que mis entrevistas están pasando pues como una prueba o se está tomando como prueba, ¿no? Y me siento feliz en cuanto a aspecto de poder hacer de alguna otra manera, pues nosotros como psicólogos apoyamos en la administración de justicia, ¿no? Y es importante, pues, y gratificante para el psicólogo de que tu entrevista, de todas las entrevistas, o sea, que se hace un montón de entrevistas, pasen como medio de prueba. Entonces, por ahí que yo saco mis conclusiones y digo, pues, ¿no? Que mi entrevista está, pues, está bien, ¿no? No ha sido inducida, se está trabajando bien, entonces vamos a seguir fortaleciendo ese aspecto. Y estos eventos como estos se aprenden bastante. Yo aprendo también de ustedes, de las preguntas que me hacen, yo aprendo, ¿no? Entonces hay cosas que nacen de la experiencia, entonces, wow, yo les respondo en base a lo que veo, ¿no? En lo que digo. Y todo lo que yo les menciono son cosas que están pasando en la realidad, tanto del digitador que les mencioné, tanto del intérprete, tanto de los casos que les mencioné, son casos reales, no son casos inventados, no son casos ficticios, son casos reales que yo veo a diario, ¿no? Entonces, la experiencia un poquito en lo que es audiencia, es que cuando tú vas a audiencia, netamente, siempre te preguntan en el hecho de la consistencia y coherencia del relato. La última pregunta que me hicieron el mes pasado que tuve audiencia fue de la consistencia y coherencia del relato. Por eso es importante, y estaba hablando con Miriam, de que también se podría hacer lo que es un tema de credibilidad de testimonio. Si bien es cierto, el psicólogo no hace, del Ministerio Público no hace credibilidad de testimonio, pero el perito de parte sí lo puede hacer. El perito de parte sí puede hacer credibilidad de testimonio, porque a él nadie le impide que no lo pueda hacer. Pero el Ministerio Público sí no hacemos lo que es credibilidad de testimonio, ¿no? Pero sí nosotros hacemos lo que es consistencia y coherencia del relato. Entonces me preguntaban, ¿en qué parte de la pericia usted puede referirnos la consistencia y coherencia del relato? Entonces es importante de que nosotros señalemos esa parte, ¿no? De la consistencia y coherencia del relato, ¿no? Y mencionar en qué consiste, pues, la coherencia y consistencia del relato. Entonces, eh,
esa pregunta muchas veces es importante para los tribunales, para los operadores de los tribunales, porque ¿cómo tú puedes validar una entrevista? Siempre, ¿tú cómo puedes validar una entrevista? Al final, sacarle pues afectación emocional o afectación psicológica, si tú en tu informe pones no evidencia o su relato no ha sido muy claro, no evidencia detalles y al final le sacas afectación psicológica. Entonces, ¿no habría una contradicción? O aparte, otro, al revés. Tú pones, ha mencionado un relato consistente, coherente, y al final le sacas no afectación. Entonces, lo uno tiene que relacionarse con lo otro. Por ejemplo, siempre yo hago, ¿no? Presento un relato espontáneo, fluido, ¿no? Con tono de voz bajo, moderado, ¿no? Refleja llanto, refleja tristeza, ¿no? Y al final, pues le pongo lo que es afectación. Y un relato consistente y coherente en relación a los hechos, materia de investigación, hechos denunciados, materia de evaluación. Esto en cuanto a la congruencia entre lo que dice y lo que expresa. Con eso estoy siendo bien clara y mencionando, sí, la menor me dice, pero también expresa, ¿no? Por ejemplo, llora y me está diciendo el hecho, por ejemplo, ¿no? O siente tristeza, se siente cabizbaja, se siente con un sentimiento de abatimiento, o con un rechazo, miedo, temor, y me está comentando del caso, ¿no? Entonces es importante de que esos aspectos los señalen en lo que es su informe pericial, ¿no? Al final, cuando hacen lo que es la observación de conducta. La observación de conducta es una técnica muy, muy fundamental. Por ejemplo, hay psicólogos que mencionan que la base de la pericia está en la observación y en la entrevista. Y hay psicólogos que mencionan que son poco psicométricos, no, que de alguna otra manera todavía se tiene que tomar lo que es los instrumentos. Entonces ahí les pregunto a ustedes, como que ya para finalizar el detalle, ya les comentaré cómo me ha ido mi audiencia también en la otra semana que tengo, pero mayormente siempre nos preguntan en base a la metodología, ¿ya? En base a la metodología, y nos preguntan en base a los modelos que hemos utilizado, a la metodología y cómo es que has llegado a esas conclusiones. ¿Qué metodología has utilizado para llegar, para arribar a las conclusiones, ¿no? De afectación psicológica, no afectación, reacción ansiosa, y qué has utilizado, ¿no? ¿Qué instrumentos, técnicas has utilizado? Entonces, siempre es importante aquí, y les hago llegar este aspecto. Normalmente nosotros en nuestro protocolo de pericia ponemos, pues, entrevista psicológica, observación de conducta, por ejemplo, ponemos desde la figura humana de Karen McCall, por ejemplo, los proyectivos, ¿no? Desde el árbol, por ejemplo, ¿no? Desde la familia, y también ponemos en el caso de niños, ¿no? El STAI para adolescentes, yo le pongo, ¿no? El signos y rasgos para adolescentes, el MASI para adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cuando te preguntan, pues, no solo señalar, sino ¿por qué has utilizado ese instrumento? ¿Para qué? El para qué, no tanto el por qué, sino para qué. O sea, ¿para qué sirve ese instrumento? ¿No? Por ejemplo, si has utilizado un test de autoestima, porque tú has visto tal vez en la menor que debido a ese hecho que ha tenido, a ese hecho que ha sufrido, ella pues presenta baja autoestima, ¿no? Entonces, ¿tú cómo puedes relacionar lo que ella presenta con lo que ella dice? ¿Cómo lo puedes relacionar con el test? Le tomas un test de autoestima, entonces, si tú has visto que la menor tiene pues, sentimientos de inferioridad, tiene baja autoestima, ¿y cómo lo relacionas con el test? Y al final, pues, lo relacionas los dos y te dices, para ver, para corroborar la baja autoestima de la menor. Entonces, tú le estás indicando la importancia del test, ¿no? Igualito, esto en la persona bajo la lluvia, por ejemplo, ¿no? Que te ve mecanismos de defensa y la figura humana te ve personalidad. Por ejemplo, en agresores, ves lo que es el tema de los rasgos, ¿no? Por ejemplo, los indicadores de agresividad, ¿no? Las uñas, el cabello bien sombreado, ¿no? Entonces, esos indicadores tú los relacionas y le pones, por ejemplo, has sacado rasgos impulsivos.
Entonces, ¿por qué has utilizado la figura humana? Para ver los indicadores de agresividad. ¿Ves? Entonces, cada test lo estás relacionando con lo que quieres encontrar, ¿no? Entonces, yo estoy relacionando con lo que quiero encontrar, en lo que es, por ejemplo, depresión y ansiedad, por ejemplo, en víctimas, ¿no? De violencia sexual, por ejemplo, rechazo, angustia, temor. Entonces, lo vas a relacionar con un test, pues, de depresión, de ansiedad. Y eso te relaciona con con la observación y con la entrevista que que tú has encontrado al momento de realizarla, ¿no? Toda la observación de conducta que ella presenta, al momento de decirte las cosas, al momento de decirle el hecho, tú lo relacionas con el test. Por eso es importante. Siempre es importante utilizar tanto los proyectivos como los psicométricos. Yo siempre utilizo de los dos un poco, ¿no? Pero sí, siempre tengo presente para qué lo he utilizado, para qué me está sirviendo ese test. Eso siempre te va a preguntar. Entonces, también voy aprendiendo siempre en audiencia. Cada audiencia es una experiencia más y voy aprendiendo, ¿no? Entonces, al principio te pones un poco nerviosa, pues no, la primera vez que he ido a audiencias me pones un poco nerviosa, pero después ya vas ganando más experiencia, vas entendiendo el porqué, el significado, ¿no? Y como te digo, tienes que ratificar tu pericia, ¿no? Tú tienes que morir en tu ley, como se dice, ¿no? Tienes que ratificar esa pericia que tú has hecho. Y es importante ese aspecto. Esos son los alcances que les podría dar en base a la experiencia, ¿no? Que ya voy yendo en lo que es audiencia. Ya les comentaré ahora, pues siempre el abogado va a tratar de preguntarte, va a tratar de preguntarte una pregunta, pues tal vez muy, ¿cómo se podría decir en ese aspecto de que a veces tú como psicóloga trates de no ser tan, a ver, cómo ver, a ver, no le encuentro la palabra. Como psicólogo, tal vez tú quieras darle pues un tema de que quieras cambiar tu respuesta. Porque recuerdo que a mí me preguntó, y este aspecto también para los psicólogos, ¿no? Que están trabajando, para los que van a trabajar posteriormente, me recuerdo que me preguntó, y les comento aquí, ¿no? Es bueno comentarles un poco de esta experiencia para que lo tengan presente, ¿no? Me comentó, aparte de los instrumentos que tú utilizaste, ¿podrías haber utilizado otros? O sea, como querer decirme, tal vez no ha sido suficiente los instrumentos que yo he utilizado, ¿no? Entonces, como decir que no son lo suficiente los instrumentos que he utilizado. Pero tú como psicóloga estás segura de lo que dices. Y aparte también, cuáles son, aparte de las funciones, cuáles son se podría decir, tanto el rol, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener el psicólogo forense? ¿O qué es lo que también tiene que estudiar? Lo que es litigación oral también, un poquito de oratoria, un poco de litigación oral, ¿ya? ¿Para qué? Para poder sustentar claro y preciso, porque muchos de los psicólogos forenses saben un montón, pueden redactar su protocolo de pericia, lo redactan bien, pero al momento de ir a audiencia no saben cómo explicarlo. Ahí está el detalle. El función del psicólogo no solo termina en poder hacer la entrevista y la evaluación, el función del psicólogo también está en la audiencia de oficio oral, en cómo poder llegar lo que tú escribes, lo que tú transcribes en tu protocolo, de cómo hacer llegar al operador de justicia que te entienda, no con palabras técnicas, sino con palabras claras, sencillas, palabras más sutiles, directas de alguna otra manera, ¿no? Pero no palabras técnicas. Muchos de los peritos no saben cómo explicar. Y eso sí, comentando con colegas, ¿no? Son buenos redactando, haciendo un buen informe pericial, pero en el momento de oficio oral no saben cómo llegar al operador, no saben cómo explicar lo que han escrito. Por eso es importante de que estudien también un poquito de oratoria, de litigación oral, también del aspecto de las funciones de saber cómo tratar de manejar mi aspecto, pues, oral, ¿no? Decirlo claro, directo y no cambiar. O sea, tengo que ser directo y decir lo que seguro de lo que estoy diciendo. Son algunas de las habilidades. Y en el caso de la entrevista, ¿no? Activar mucho lo que es la escucha activa, ¿no? Esa es una de las habilidades que el psicólogo forense debe tener, la escucha activa. Eso me había olvidado y ahorita les digo, ya me acordé, ¿no? Que tenemos que activar eso. ¿Ok?
Sí me han escuchado, ¿no? Que los veo muy calladito ahora, por eso no sé, creo que no me han escuchado. No, no, Siempre sí, les sí. hacía, sí, De muy hecho, bien, sí, también me están respondiendo, si la han escuchado efectivamente. Ya en este momento daríamos por cerrada entonces la segunda sesión, ¿verdad? De este diplomado de alta especialización en entrevista en cámara GESEL, haciéndoles también la invitación para la tercera sesión el día jueves. De haber alguna novedad, se les hará llegar a través del correo de todas formas. Se les recuerda también de que es necesario que se registren, ¿verdad? Y coloquen lo que es nombre y apellido para la asistencia. Cualquier consulta les podremos atender a través de los medios directos por correo electrónico o las páginas de tanto de la Escuela de Posgrado de Lima como de la Sociedad Peruana de Criminología. ¿Sí? Siendo así, doctora, nos veríamos entonces el jueves, agradeciendo a todos acá en la sala. Feliz noche. cuídense, buenas noches. Gracias.